Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Hoy en varios videos voy a hacer lectura de este libro de Carlos Videla. Ahí está el autor, Carlos Videla. Ahí aparece mi padre de joven, cuando escribió la mayor cantidad de su obra, El funcionalismo de Guillermo Izquierdo Araya. En la descripción del video voy a poner para los que quieran adquirir este libro. El día jueves a las 21 horas va a haber un lanzamiento en un directo, un lanzamiento de este libro. Es muy interesante, es una obra donde se va recogiendo todo el pensamiento de mi padre. Yo tengo la dicha y la desgracia de ser hijo de mi padre, de un gigante, y ser padre de un hijo, que es Sebastián Izquierdo, que también es un gigante. Yo no podría decir cuál de los dos es más grande, porque uno mira hacia arriba y no sabe cómo es la altura de mi padre y de mi hijo. Son de un tamaño intelectual contundente y los dos están en consonancia con ser, tener una vocación por actividades completamente altruistas, patrióticas, desinteresadas con el respecto a la plata ganando muy poco dinero con eso. Para el que quiera saber sobre mi hijo, ya lleva 3 años, 4 años de producción interesante, de estudios. Ahora estaba leyendo Economía para cualquiera, que está disponible. Eh, Tiene varios libros y está sacando libros muy interesantes de análisis político, de economía, de, incluso de ficción. Son muy interesantes los libros de mi hijo y están en Amazon y algunos impresos. Entonces, si a ustedes les interesa la obra de mi hijo, que es, como les digo, es contundente, es categórica, de perfecta, yo la encuentro perfecta la obra de mi hijo, pueden ir al canal Seba Left, igual como mi canal se llama Big Left, el canal de él se llama Seba Left. Y con respecto a mi padre, les he contado yo en otros videos que él, por ejemplo, en un momento determinado tenía que jubilar, porque él se puso a tener hijos, o mi madre se puso a tener hijos, mejor dicho, porque mi padre no tenía ese tipo de aspiraciones. Él tuvo dos matrimonios. El primer matrimonio no tuvo hijos. Y eso le permitió dedicarse a eh, full altruismo. Trabajaba gratis. En su profesión de abogado trabajaba gratis. Causas populares de gente que le pedía favores. Entonces practicaba la caridad. eh, y él nunca hablaba de sí mismo. Todo esto lo he ido averiguando porque él jamás se dedicó a vanagloriarse de nada. Era de una humildad tremenda. Era un hombre que comenzaba su jornada a las 6 de la mañana y siempre lo vi despierto, nunca lo vi durmiendo, porque a las 6 de la mañana comenzaba su jornada, nos iba a dejar al colegio, o a veces mi madre, pero se turnaban, pero después en la noche yo me quedaba dormido escuchando el teclear de la máquina de escribir. Cuando jubiló, él dijo, voy a renunciar a dos, tenía derecho a tres jubilaciones. La jubilación de abogado, había estado ejerciendo como abogado durante 40 años, la jubilación de profesor, que había sido durante 50 años profesor, y la jubilación de parlamentario. Y él se quedó con la pura jubilación de parlamentario. Mi madre le dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Buena mujer, muy femenina. Y mi padre dijo, no, es que yo no quiero sacar más plata al Estado. Yo tengo derecho a estas tres jubilaciones, pero voy a renunciar a dos de ellas porque no quiero esquilmar al Estado. Bueno, la jubilación de parlamentario no era mala, pero en un momento determinado, los cuatro hijos que éramos, empezamos a estudiar todos simultáneamente en la Universidad Católica, cada uno su carrera, y en un momento determinado él se había criado en un Chile diferente, que era el Chile donde la Universidad de Chile, las universidades eran gratis, y en 1980 comenzaron a pagarse las universidades. Entonces la historia lo pilló y nos pilló a nosotros como familia y mi madre tuvo que
tomar las riendas de eso y vender la casa. Teníamos una parcela en Las Condes, una parcela muy bonita, vender esa parcela en la avenida Las Condes yendo a Camino a la Rayán y, y trasladarnos a un departamento en la comuna de Providencia. Lo que significó un cambio de vida más estrechos y eso con el diferencial de plata para poder pagar las universidades. Entonces mi padre tenía esa especie de devoción hacia la patria, era el que más sabía de, por ejemplo, la vida de Arturo Prat, siempre lo invitaban a dar conferencias en la escuela naval, en Talcahuano, en las bases navales, y yo lo acompañaba, era muy interesante la vida, o sea, el roce con los navales de aquellos tiempos. Y, y era un hombre que tenía un conocimiento de la historia tremendo y que tenía un respeto por el Estado, o sea, el Estado era una institución que había que respetar. Bueno, detalles que les cuento. Vamos a comenzar a detalles, porque mi padre, como les digo, el teclear de la máquina, yo me quedaba dormido toda mi infancia escuchando el teclear de la máquina, de escribir. El gobierno representativo fue la primera obra de mi padre. Voy a empezar a dar lectura del libro. Guillermo Izquierdo Araya fue uno de los políticos nacionalistas más importantes de Chile. Sin duda ha sido uno de los que ha ostentado los cargos más altos en la política. Desde el líder del movimiento nacionalista de Chile, que fue fundador junto con el general Ariosto Herrera, dado de baja por un intento de golpe de Estado, al presidente eh, Pedro Aguirre Cerda. Presidente del partido más importante del país en su momento, que era el Partido Agrario Laborista, senador de la República y presidente de la Academia Chilena de la Historia, entre muchos otros cargos. Asimismo, fue uno de los ideólogos más importantes del nacionalismo, teorizando en materias como la forma del Estado, la organización económica y la representación gubernamental. El involucramiento de Izquierdo en política fue temprano, dirigente estudiantil en el Instituto Nacional y cercano a la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH. Él comenzó a participar en política a los 15 años. Participó ampliamente de la política juvenil en la primera década del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la Asociación Pro Cursos Nocturnos para Obreros del Instituto Nacional. Estaban inspirados en la Renum Novarum, estaban inspirados en... Había católicos y patriotas simplemente que se dedicaban, después de estudiar y sacar buenas notas en el Instituto Nacional, se dedicaban a enseñar, a alfabetizar a los obreros, la cual impartía clases gratuitas a los trabajadores. De esta asociación surgió la Federación de Estudiantes Secundarios. Él fue el fundador de la Federación de Estudiantes Secundarios, donde fue dirigente y delegado ante la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, entidad donde convergían agrupaciones obreras controladas por el comunismo y el anarquismo. A comienzos de los años 20 ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudió Historia y Geografía, y posteriormente Leyes. En esa época se vinculó al Partido Democrático, participando en actividades del Centro de Estudios de esa entidad. Para la campaña presidencial de 1920 fue un entusiasta alessandrista. En 1921, la representación gremial universitaria se quebraría y surgiría una entidad paralela a la FECH, la Federación Nacional de Estudiantes, de la cual fue uno de sus directores. Los inicios políticos de Izquierdo Araya se sitúan en la izquierda chilena, participando entusiastamente de movimientos y entidades de trabajadores y estudiantes. Desde 1921 a 1928, de forma paralela a sus estudios, sacó 2 carreras en ese momento, trabajó en la Comisión Nacional de Puertos,
Debido a las pesadas jornadas, abandonó la carrera de leyes para concentrarse en la pedagogía en historia, titulándose como profesor de Estado en 1923, a los 21 años. Trabajando en el Instituto Hansen, conoció a Víctor Raúl Haya de la Torre durante una visita del político peruano al establecimiento. En 1925 ingresó como profesor al Patrocinio San José, un año después al Colegio San Pedro Nolasco y luego al Liceo de Aplicación e Instituto Andrés Bello, para más tarde impartir clases de economía política en la Universidad Católica. Durante 1923 y 1924 fue un desilusionado alessandrista, pasando a la oposición y saludando la revolución militar de ese año. En calidad de espectador callejero, participó en algunas de estas jornadas históricas, como el nombramiento de Altamirano como ministro del Interior, la entrada de Ibáñez en La Moneda, que entró con pistola en mano, él lo vio, me contaba, con pistola en mano, para derrocar a la junta militar de Altamirano y la vuelta de Lisandre ese mismo año, época en que los militares eran valientes. Una vez que Alessandri renunciara por segunda vez y diera paso a una nueva elección presidencial, Izquierdo participó en el llamado Movimiento de los Asalariados, que apoyó la derrotada candidatura popular de José Santos Salas, ex ministro de Carteras Sociales durante el año 1925. Ese mismo año volvió a cursar la carrera de leyes. En 1930, a los 28 años, presentó su memoria de título para licenciarse en Leyes y Ciencias Políticas. Esta trató sobre las formas de representación política y se transformó posteriormente en su primer libro. Así se denominaba el libro: El gobierno representativo, su evolución política, sus nuevas tendencias en la posguerra, publicado en 2 tomos en 1931. El segundo de estos tomos fue dedicado a las experiencias soviética y fascista, investigación que lo acercó por primera vez con entusiasmo al sistema corporativista como reemplazo de la democracia de tipo liberal. En esa época había muy pocos estudios sobre estos nuevos sistemas, que el sistema soviético y fascista estaban recién comenzando. Entonces él estudió toda el organigrama, la organización constitucional de esos sistemas. Y fue un aporte no solo a Chile, que no había nada en Chile, sino que al mundo. De ahí tuvo un doctor honoris causa en la Universidad de la Sorbonne, porque el libro era un libro considerado de los primeros que dieron luces sobre esta realidad. En la segunda década del siglo XX, Chile experimentó una de sus revoluciones políticas más importantes, en la segunda década, de 1920 a 1932. Fruto de un malestar largamente larvado, por primera vez en la historia republicana caía un gobierno sin un alzamiento armado de por medio, simplemente al ruido de sables. Los militares se presentaron en el Parlamento y pidieron la renuncia de Alessandri y que el Parlamento sacara las leyes sociales que estaban ahí detenidas por la casta, por la fronda aristocrática que estaba ahí subiéndose los sueldos de parlamentarios y no sacaban adelante las leyes sociales que eran muy importantes. Leyes sociales como eh, la ley de la silla, la ley de las 8 horas laborales, cosas muy esenciales, que ahora las consideramos naturales, pero en esa época no existían esas leyes sociales. En 1924, un sencillo ruido de sables y algo de agitación callejera fueron suficientes para votar del sillón presidencial al mandatario más popular elegido hasta la fecha, el llamado León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma. 8 años después, el país había experimentado la caída de 14 gobiernos. Los gobiernos de Arturo Alessandri Palma, Luis Altamirano, Pedro Pablo Darnell, Emilio Bello Codesio, Arturo Alessandri Palma nuevamente, Luis Barros Borgoño, Emiliano Figueroa Larraín, Carlos Ibáñez del Campo, en forma de dictadura 3 años, Pedro Paso Leteriel, Juan Esteban Montero, Arturo Puga Osorio,
Carlos Dávila Espinosa, Bartolomé Blanche Espejo, Abraham Ollanedel Urrutia y Arturo Alessandri Palma por última vez. Chile no había vivido un cambio tan importante en su sistema político desde el proceso de la independencia y la posterior guerra civil de 1891. Desde 1831, el país experimentó una paz interna que, si bien no estuvo exenta de revoluciones políticas y guerras externas, hubo, a ver, la guerra civil del 29-30, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana del 36 al 39, la guerra civil del 51, la guerra civil del 59, la guerra, la guerra contra España, la guerra del Pacífico y la guerra, son 7 guerras en el siglo XIX. Y la guerra civil del 1891, la final. Chile se mantuvo estable en cuanto al sistema político de gobierno durante 90 años con la Constitución del 33, hasta la arremetida liberal de fines del siglo XIX. En realidad, la Constitución del 33 gobernó durante 90 años, pero los últimos 30 años fueron de un liberalismo oligárquico, de la fronda aristocrática instalada con sus partidos políticos y con eh, rotación de gabinetes ministeriales donde los presidentes no podían ejercer su poder ejecutivo, como lo consagraba la Constitución del 33. Esta modificó aspectos formales y balances del poder, lo que fue la Revolución del 91, pero en lo fundamental mantuvo los lineamientos de la antigua Constitución. La Constitución del 33 dio para los dos sistemas, presidencialista, decisionista, ejecutivo, como fue el gobierno de Manuel Montt, por ejemplo, de Manuel Bulnes, de José Joaquín Pérez, de Joaquín Prieto, el número uno, y después un sistema durante 30 años soportando a un parlamento cada vez más rebelde y una fronda aristocrática cada vez más alzada, hasta que finalmente gobierna la fronda aristocrática en el sistema parlamentario, que fue una desgracia para Chile. Sin embargo, para principios del siglo XX y de cara al centenario de la independencia, resultaba claro que el sistema impuesto se había agotado. La necesidad de encontrar un modelo político más representativo, combinado con nuevas fórmulas económicas que permitieran darles solución a los problemas sociales, precipitaron una renovación de ideas y movimientos políticos inédita en el país. En este estado de efervescencia surgió el llamado corporativismo, una corriente que buscó posicionarse como alternativa armonizadora en medio del conflicto entre capital y trabajo, o mejor dicho, entre el liberalismo político y las ideologías obreras, en especial la más radical de ellas, el marxismo. La moda corporativista, llamada también gremialista, funcionalista o sindicalista, llegó con fuerza a Chile, influenciando a todo el sistema político. Las agrupaciones marxistas, socialistas, nacionalistas e incluso sectores liberales y conservadores abrazaron en mayor o menor medida aspectos del corporativismo como forma de superar las crisis del sistema de partidos políticos. Sistema liberal de partidos políticos atomizada, individualista, fragmentada, caótica. Los grupos más entusiastas de estas ideas en Chile fueron el Partido Agrario Laborista, el Partido Corporativo Popular, el Movimiento Nacional Socialista, el Frente Nacional de Trabajadores, el Frente Único Socialista, el Movimiento Nacionalista de Chile, el Partido Radical Socialista, el Partido Social Cristiano, la Falange Nacional e incluso el Partido Liberal. A los movimientos políticos se sumaron organizaciones sociales y sindicales, revistas y centros de estudio que meditaron sobre un nuevo modelo político. No un mero reformismo dentro de los márgenes de la reforma de la democracia formal de tipo occidental, sino un modelo revolucionario que cambiara el sistema político desde sus fundamentos.
En esta constelación de intelectuales y políticos destacó Guillermo Izquierdo Araya y su teoría del funcionalismo. La política moderna occidental comenzó con la Revolución Francesa. En ese momento, la burguesía europea lograba desplazar por primera vez al sistema del antiguo régimen. Como actores dominantes, este grupo social elaboró un sistema revolucionario, ideas que posteriormente serían llamadas de izquierda por la posición que tuvieron los reformistas en las diversas asambleas revolucionarias. El filósofo español Gustavo Bueno considera que el antiguo régimen se estructuraba en una política basada en dos pilares fundamentales: el trono y el altar. El concepto de trono que defendía el antiguo régimen sería en realidad una protección a la unidad de una comunidad bajo una cierta jerarquía vertical. El altar, en tanto, sería la encarnación de una percepción espiritual de la vida unitiva. De ahí que la reforma protestante produjera un daño muy grande, porque lo que quería, en Alemania sobre todo, había tú estabas en un lugar en la geografía y creías que existía la transubstanciación y el clero, y al otro lado andabas 3 4 kilómetros y llegabas a otro lugar donde no existía la transubstanciación, no existía el clero ni el papado, ni los dogmas de la iglesia. Por esta razón, el proyecto liberal o izquierdista de primera hora desplegó ideas universalistas en vez de particularistas, igualitarias en vez de jerárquicas, racionalistas en vez de espiritualistas. No hay que confundir que la fe y la razón van unidas, pero la razón no está súper exaltada como en el racionalismo. Tanto así que en la Revolución Francesa se erigió se dieron la ridiculez de inventar la diosa de la razón y rendirle culto. Entonces, muy interesante. Como dice, el altar, el trono y el altar. El concepto de trono que defendía el antiguo régimen sería en realidad una protección a la unidad de una comunidad bajo cierta jerarquía vertical. El altar, en tanto, sería la encarnación de una percepción espiritual de la vida. Por esta razón, el proyecto liberal o izquierdista de primera hora, la Revolución Francesa, desplegó ideas universalistas en vez de particularistas, igualitarias en vez de jerárquicas, y racionalistas en vez de espiritualistas. La ideología izquierdista, por tanto, tenía dos principios fundamentales. Primero, el llamado por Gustavo Bueno ratio universalismo, idea basada en la razón científica, ya fuera ilustrada o materialista, propia y determinante para todo el mundo. En segundo término, la holización, es decir, con H, holización, es decir, la transformación de la tradición comunitaria del antiguo régimen y el mundo clásico en una organización universal de ciudadanos individuales sin diferencias jurídicas o estamentarias. Desde estos principios se formaron las diversas izquierdas, las reformistas y las revolucionarias, tomando ciertas ideas liberales mezcladas con una renovación de conceptos tradicionales. Surgió también el nacionalismo y en especial el corporativismo. O sea, el corporativismo es una mezcla de las nuevas ideas que se estaban implementando y que iban los nacionalistas de aquella época vieron que eso no se podía esquivar, que venía eso. La revolución liberal era algo que se estaba imponiendo y de hecho ha triunfado en todo el mundo, la revolución liberal. Y, pero recogiendo lo antiguo. Incluso la derecha conservadora moderna debe su existencia a los revolucionarios franceses. Es interesante. Que esto, cuando dicen yo soy de derecha, soy conservador, ¿qué conservas tú? Tú conservas los principios de la Revolución Francesa. Entonces tú eres un conservador de los revolucionarios franceses, de la ultra izquierda antigua. Conservas la ultra izquierda del siglo XVIII y XIX.
Incluso la derecha conservadora moderna debe su existencia a los revolucionarios franceses, ya que este sector político, si bien nació reaccionario, prontamente debió modernizarse y asumir en parte las nuevas ideas político-culturales de la Gran Revolución Francesa. Es decir, es así. eh, Al principio reaccionan y dicen, no, tenemos que seguir con el rey, pero como no funciona el rey, y viene otra estampida, otra revolución como la del 1848, que es, toda Europa se rebeló. Hungría, Italia, del norte Italia, del sur, Nápoles, París, Francia, Berlín, toda Alemania, Polonia. ¿Qué más quieren? O sea, toda Europa se rebeló, salvo España y Inglaterra, quedaron más o menos marginados. Pero hubo una rebelión liberal tremenda. Entonces, las ideas liberales triunfaron y los conceptos de Estado nacional, unidad nacional, soberanía popular, libertad de trabajo, igualdad ante la ley, entre otros aspectos revolucionarios, fueron absorbidos en mayor o menor medida por todas las fuerzas políticas occidentales desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Es decir, los que se llaman conservadores, como por ejemplo en Chile el Partido Republicano, ¿qué es lo que dice? Dice, Estado de Nación, unidad nacional, soberanía popular, libertad de trabajo, igualdad ante la ley. Lo que pasa es que la revolución ha avanzado a lo que es el postmodernismo, que es ahora la Agenda 2030, que ya es la disolución de las fronteras nacionales, que la mitad o más de la población, más de la mitad de la población tenga sexos extraños y que no quieran procrear, que exista las leyes de, ¿cómo se llama esto? De, de, de igualdad o de derechos reproductivos, que son de derechos antirreproductivos, etcétera. Estamos viviendo un mundo tan caótico que ahora eh, eh, defender los ideales de la Revolución Francesa es como eh, de derecha. Un primer efecto social de la destrucción del antiguo régimen fue la evolución hacia sociedades individualistas. Esto es muy, muy importante. Un primer efecto social de la destrucción del antiguo régimen fue la evolución hacia sociedades individualistas. En eso estamos. Los estamentos tradicionales, más que clases sociales, eran sectores cerrados, con funciones específicas. Por ejemplo, la nobleza, en la cual había desde ricos duques a pobres hidalgos, mantenía la función gubernamental y guerrera. El clero, en la cual había ricos obispos y menesterosos curas rurales, se encargaba de la educación espiritual e intelectual, además de la salud de la plebe, porque ellos eran los que tenían las universidades y los hospitales de aquella época. Y en la cual había, y después, la plebe, o sea, estaban tres estamentos. La nobleza, en que había distintas, no había igualdad, uno se imagina los nobles eran todos ricos, no, quitémonos esa, aquí está aclarándonos este texto. Los nobles no son todos ricos, dice, la nobleza, en la cual había desde ricos duques, marqueses, ¿cierto? Duques, marqueses, condes, hasta los pobres hidalgos, que andaban totalmente al 3 y al 4. Mantenía la función gubernamental y guerrera. El clero, en el cual había obispos muy ricos y menesterosos curas rurales, se encargaba de la educación espiritual e intelectual, además de la salud. Hay que entender que en esa época el clero era numeroso, muy numeroso, no como ahora, que no hay un sacerdote por 5.000 fieles católicos. En aquellos tiempos era eh, el 10%, 500 sacerdotes era muchos sacerdotes, muchos clérigos. Y después estaba la plebe, el estado llano, en el cual había ricos burgueses, que eran gente que no tenía pedigrí, que no era noble, pero que se había forjado una fortuna a partir del comercio y de la industria, industrias de aquella época incipientes. Por ejemplo, en toda la liga hanseática se generó toda una
en cada ciudad, por ahí viene el nombre de burgueses, de Burgos, de ciudad, Burgos. Ahí se generaron a través del comercio los burgueses. Podía haber buenos, ricos burgueses y mercaderes, así como pobres siervos de la gleba. La plebe había de todo. Entonces, no hay que considerar que había, que cuando uno dice la plebe son todos pobres. No, eran tres estamentos: la nobleza, el clero y el estado llano. ¿Y qué es lo que se encargaba la plebe? Se encargaba de la producción y la distribución de bienes. Estos estamentos se organizaban en corporaciones, gremios, guildas, órdenes religiosas y militares, congregaciones u otros organismos con estrictos códigos de observancia según su función. Al desaparecer la vinculación cerrada a los estamentos y sus corporaciones, la sociedad se transformó en un grupo de individuos sin función específica, llamados ciudadanos, comillas, comillas, libres, que podían desarrollar la actividad que eligieran. Los burgueses no podían dejar de ser burgueses porque los obreros no podían escoger otra carrera que ser obreros, etcétera. O sea, el mundo se había dividido de tener esa riqueza, esa variedad entre nobles, clero y estado llano. Ahora el estado llano era el que primaba. El dinero era el que primaba. Entonces, el burgués con el dinero y el obrero vendiendo su mano de obra. Con el tiempo, este tipo de colectividad derivaría en la sociedad de clases. Estoy anticipando lo que escribe el autor. Con el tiempo, este tipo de colectividad derivaría en la sociedad de clases, ordenamiento basado netamente en la cantidad de riqueza poseída, en vez de la función o rol comunitario que se desempeñaba. Superados los estamentos y en especial las corporaciones de productores, aquellos herméticos gremios de herreros, artesanos, hilanderos, criadores de caballo, talabarteros, entre tantos otros, los medios de producción pertenecientes a estas organizaciones comunitarias quedaron a disposición del mejor postor. Se acabaron los estamentos, se acabaron los gremios y vino el burgués a comprarlo todo. Por otro lado, las cuotas de producción, antes calculadas según la necesidad comunitaria, los artesanos producían tantos zapatos para la comunidad, quedaron sujetas a la libertad del nuevo y expansivo mercado, ayudado por la maquinaria a vapor, por la lanzadera de Keynes, de Kay Hargreaves, estos ingleses que inventaron máquinas a partir de del invento de Watts de la máquina a vapor, inventaron eh, un sistema con correas, con sistemas de transmisión, con poleas y tuercas y qué sé yo, todo un sistema mecánico para transmitir la fuerza de la caldera de vapor hacia un sistema de hilado, por ejemplo, donde comenzó a ser muy barato la producción de telares, lo que significó un mercado expansivo hacia el exterior y eso generó guerras. Las primeras fueron las guerras napoleónicas. Pues Napoleón quería evitar que llegaran todos esos productos baratos desde la revolución industrial que estaba a full en Inglaterra. Los ingleses estaban produciendo a full y sus productos eran mucho más baratos. Entonces, Napoleón quería evitar, para proteger la industria francesa sobre todo, quería evitar, hizo el bloqueo comercial continental que no le resultaba. De ahí vino también la invasión de España y de Portugal. La clase burguesa, triunfante en su revolución, pasó a controlar el sistema económico al hacerse de los medios de producción de las antiguas corporaciones y expandir su mercado de forma global al contar con una masa inagotable de trabajadores libres, comillas, a quienes comprarles su capacidad de trabajo. Todo esto lo critica Karl Marx en el Manifiesto del Partido Comunista del 1848. Este mundo deshumanizado estaba criticado por el marxismo de forma correcta, a mi parecer.
Esto produjo la elaboración masiva de bienes, la consiguiente industrialización y la generación de plusvalía, es decir, de capital para comprar nuevos medios de producción y contratar más mano de obra. Así llegaron a ver en Estados Unidos el famoso Rockefeller, todos estos grandes, gigantes de la producción. Una vez dominado el ciclo de la producción de capital y su consiguiente crecimiento exponencial, los ricos burgueses compraron títulos nobiliarios, modelaron el sistema político y se transformaron en la capa dominante. Este nuevo sistema, llamado democrático liberal, se organizó sobre la base de partidos políticos ideológicos, de extracción burguesa o no, como era la tradición representativa occidental, sobre los antiguos estamentos funcionales de la sociedad. En cambio, le dio el control absoluto del ordenamiento político a la nueva clase dominante. Como corolario, una persistente labor de difusión ideológica permitió hacer de los nuevos valores racionalistas, universalistas y antes antiestamentarios los nuevos ejes culturales de Occidente. Esta palabra que no se usa, como corolario, como consecuencia, una persistente labor de difusión ideológica permitió hacer de los nuevos valores racionalistas, universalistas, individualistas, antiestamentarios, antigremiales, anticorporativos, los nuevos ejes culturales del Occidente. Una vez asentados los nuevos valores, esto ya en la segunda mitad del siglo XIX, y dominado el sistema político y económico, los antiguos revolucionarios burgueses, derivados ahora en clase dominante, pasaron a ser la capa, comillas, conservadora, cierre de comillas, y hegemónica. Y como es habitual en las sociedades desiguales, los sectores desplazados se rebelaron en contra de sus nuevos amos. Claro, ellos fueron dejando una estela, o no dejando, o sea, generaron una clase, como dice Marx, el proletariado, que se rebelaron frente a esta situación. Esta vez los revolucionarios fueron los obreros y trabajadores de la nueva sociedad capitalista, aunque también se les sumaron las capas medias y los retirados nobles ávidos de venganza. Pobres, antiguos nobles, venidos a menos, con, viviendo incómodos. No hay quien sufra más que el que ha bajado. Por eso es que estos nobles sufrieron mucho. El pobre siempre es pobre. Y yo decía en el video anterior que los pobres son felices y uno me criticó cómo son felices. Bueno, era una manera de decir. Los pobres, en el fondo, lo que yo decía es que al vivir con los pobres durante años de años, me di cuenta que ellos eran felices. Decía, ellos son normales, son como todos. O sea, los pobres, los medianos y los ricos son todos seres humanos. A eso me refería, porque eso de el marxismo, como que los pobres fueran algo sagrado. Entonces, y los que más sufren son los venidos a menos. Estos grupos desarrollaron renovadas ideologías revolucionarias, algunas progresistas, otras tradicionalistas, y otras que mezclaban elementos de distintas fuentes. Si bien a todas las unía el enfrentamiento al sistema demo-liberal burgués. Querían terminar con el individualismo y atomización de la sociedad, así como con el sistema económico capitalista. Hay que entender que esto del individualismo, la atomización de la sociedad, es un problema espiritual, psicológico, diario, cotidiano. La persona que tiene que tomar un Transantiago creado por los socialistas y tiene que tomar el Transantiago en una población alejada para llegar al barrio alto a trabajar y volver en la noche y toma 2 horas de su vida diaria en trasladarse y llegar a un barrio donde hay pura delincuencia y narcotráfico. Es decir, es algo que perturba la vida normal, cotidiana. Esto no es una abstracción.
Entonces querían terminar con el individualismo. O sea, tanto el marxismo como la tendencia tercerista, nacionalista, la tendencia, la línea, el- la tercera vía que se llama, que recogía cosas antiguas y modernas, cosas del liberalismo, como la igualdad ante la ley, cosas así, el Estado-nación, pero recogía también los gremios antiguos. Entonces todo eso, el sistema de corporaciones, todo eso buscaba eliminar ese sufrimiento humano de formas distintas. Buscaban formas de convivencia basadas en las viejas tradiciones comunitaristas, cooperativistas, mutualistas, distributistas, gremialistas y sindicalistas. Interesante. Las comunitaristas, ahí estaba toda la teoría de los demócratas cristianos. Los cooperativistas, mutualistas, distributistas, gremialistas y sindicalistas. En un movimiento amplio, divergente y heterogéneo que ha sido llamado genéricamente socialismo utópico, pero es más que socialismo. De estas ideas saldría el socialismo, comillas, científico, es decir, el comunismo de Karl Marx, así como también las teorías estatistas y comunitaristas del nacionalismo popular, además de las diversas mezclas de liberalismo con socialismo, como lo han sido el socioliberalismo, la socialdemocracia y también lo que se llamó la doctrina social de la Iglesia, que pretendía también ir en un centro, en un camino, en una tercera posición. En esta nueva naturaleza del conflicto político, el antiguo burgués revolucionario, situado inicialmente a la izquierda del espectro político, era desplazado a la derecha, representando ahora el status quo, lo convencional, el poder dominante y opresor. La gran revolución engendró muchos modos de vida y valores que nos son muy propios, son muy naturales para nosotros, aún para los más reaccionarios, y que comparten genealogía ideológica con los postulados del ratio universalismo revolucionario. Este aspecto es fundamental para entender el caldo de cultivo de donde surgieron casi todas las ideologías modernas, incluidas las llamadas terceristas, sector del cual nació el corporativismo. De las diversas ideologías que se enfrentaron al sistema liberal burgués, hubo un grupo que, si bien asumió las tesis progresistas comunes en el socialismo utópico, no dudó en formular una síntesis con renovadas teorías que hundían sus raíces en la tradición preburguesa. Una vez que el socialismo utópico una vez que del socialismo utópico surgiera el socialismo científico y éste siguiera su camino propio clasista y obrero, otros grupos y pensadores crearon una vía revolucionaria alternativa que, si bien no evitaba el conflicto político inherente a los grupos humanos, al menos propugnaba un consenso distributivo que admitía el avance de la comunidad en cierta armonía interclasista. Eso ya existía en la República Romana, esa idea. Esta síntesis pasaba por un reemplazo del liberalismo político y el capitalismo económico, pero sin caer en la lucha y el exterminio social. El avance de estos grupos fue más lento que el del socialismo científico, comillas, o marxismo. Su entrada en los escenarios políticos de importancia fue más bien a nivel ideológico, pero no a nivel de divulgación popular. Es decir, el pueblo llano, en su ignorancia, primero asumió las ideas liberales y después las ideas socialistas marxistas, porque tienen una manera de ser eh, evangelizado. Es muy fácil de hacer un catecismo. El catecismo marxista tú lo haces en 4 o 5 palabras
y eso entra. Entonces es más fácil la difusión, difundirse entre las capas obreras ese mensaje, que el mensaje de armonía interclasista, que es más difícil de comprender. Entonces, el avance de los grupos terceristas fue más lento que el del socialismo marxista. Su entrada en los escenarios políticos de importancia fue más bien a nivel ideológico. Eso es lo lamentable. Pero no a nivel de divulgación popular. Es decir, los anarquistas y los marxistas agarraban en los sindicatos sus ideas y las podían eh, comunicar fácilmente. De ahí que se considerara como una tercera fuerza en orden cronológico de irrupción política, una corriente paralela a la derecha y a la izquierda, ambas ya representadas a mediados del siglo XIX por la burguesía dominante, que será la derecha, y los trabajadores dominados. Entonces, estaba la derecha y la izquierda clarita. Pero este conglomerado tercerista tenía diferencias ideológicas internas. Muchas de sus diversas líneas de pensamiento terminaron en partidos o ideologías que terminaron enfrentadas en el devenir político. Posiciones más estatistas y de unión nacional proponían una revolución desde arriba, es decir, desde los organismos de dirección política, estructurados orgánicamente hasta llegar a las bases sociales organizadas en células de tradición prerevolucionaria, como corporaciones de trabajadores, consejos o gremios. Es decir, había posiciones más estatistas y verticalistas. ¿Ya? Se generaba proponían una unión nacional y de una revolución desde arriba. ¿Ya? En general no deseaban que el capital fuera destruido, sino distribuido entre propietarios y trabajadores, para que ambos se beneficiaran. Era el capital el que había moldeado las diferencias de clase y ante la imposibilidad de eliminar este sector de crecimiento económico, debía ser compartido en sistemas políticos y económicos de copropiedad. Esto es una utopía que me parece bien difícil. Se implementó, claro, pero bueno, no quiero opinar. Esta, es, esta era una forma de actualizar la propiedad colectiva y gremial de los medios de producción, pero sin renegar del intento burgués de la plusvalía. Era una manera de generación de capital policlasista, beneficiando a la clase obrera y a la burguesía interesada en el desarrollo nacional, la llamada burguesía nacional. Esto se puede aplicar con un sistema autoritario, no hay otra manera. Esta fue para y cuando la burguesía se sentía arrinconada a la defensiva, pensando que venía la revolución marxista, que les iba a quitar todo, porque la revolución marxista era dejarlos en la calle, los burgueses se aliaron a un movimiento de clase media, como era el fascismo italiano, para, para poder salvar sus bienes, sus industrias, pero sometidos al rigor y a la reglamentación del partido fascista. Entonces, requiere que la burguesía esté arrinconada. Esta fue la idea que derivó en el corporativismo y el fascismo y que incluso han transitado algunos países comunistas como China, por ejemplo, que está haciendo eso desde arriba. Capitalismo y una unión de capitalismo y comunismo que existe en China. La otra línea tercerista derivó en sistemas comunitarios o sindicales donde esa armonía se sostenía estructurando la sociedad desde abajo, mediante organismos de igual forma prerevolucionarios como los sindicatos, los consejos, los gremios, corporaciones. Estas vertientes no le daban importancia al Estado ni a la unidad nacional, sino que a la base organizada de la sociedad. De estas líneas ideológicas surgieron el sindicalismo revolucionario, el cooperativismo y el distributismo, entre otros.
Pero ya fueran revolucionarios desde arriba o desde abajo, estas ideologías tenían como base el surgimiento de las células orgánicas de la sociedad destruidas por la libertad de trabajo post-revolucionaria y por el dominio social del capital, capital dominando socialmente. La historia intelectual de este campo ideológico germinó mediante los trabajos y meditaciones de políticos y pensadores como Hegel, Herder, Fichte, Proudhon y su mutualismo, quizás el más característico socialismo utópico, Fourier, Owen, Otto von Guericke, etc. Los autores del tradicionalismo francés y el español carlista, la escuela histórica alemana y su antiindividualismo idealista, la doctrina social de la Iglesia Católica, Blanc y Saint-Simon, con la organización de los productores, Sorel con el sindicalismo revolucionario, el amplio fenómeno del socialismo utópico y los autores del fascismo corporativista. O sea, hay una gran cantidad. Yo he ido a librerías antiguas y he comprado algunos de estos libros y son todos planteamientos idealistas con respecto a este funcionamiento que lamentablemente se llevaron a cabo en situaciones de entreguerras y quedaron desprestigiados, porque lo más lamentable que le pasó a estos movimientos es que lo agarraron los alemanes, porque los alemanes son locos. Inventaron el racismo nacionalsocialista, que me perdonen los nazis que me ven, porque para mí es vomitivo, el nazismo es vomitivo y fue condenado por el Papa. Es una herejía, es una desviación total de la verdad. Entonces, lamentablemente, recogieron estas cosas buenas y después al terminar la guerra del 45, quedó desprestigiado todo esto. Lamentable. Ya. El corporativismo y el posterior fascismo surgieron de este caldo de cultivo organicista de la sociedad. Según el historiador español Sergio Fernández, Hegel habría sido el ideólogo inicial de la síntesis de conceptos corporativistas al elaborar la idea de la Unión Nacional de Corte Gremial, conceptos presentes en Herder y Fichte. La agrupación en tres grandes asambleas estamentales, propuesta por Hegel, articulaba el sistema político representativo en la llamada sociedad poliárquica o gobierno de los muchos. Muy interesante este tema, esta palabra, este concepto de Hegel. La sociedad poliárquica. Grabémonos esto, tomemos nota. La sociedad poliárquica o gobierno de muchos. El filósofo alemán creó una verdadera lógica de la política orgánica, situando al corporativismo como la forma más deseada para conjugar tradición social y economía moderna. Hegel buscó esta síntesis debido a que, independiente de pertenecer a una nación que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fue un admirador de ciertos aspectos de la Revolución Francesa y, por lo tanto, entendió que muchos de estos principios filosóficos y culturales habían llegado para quedarse. Los principios filosóficos y culturales de la Revolución Francesa. No era posible restaurar el antiguo régimen. Ese es el problema, que eh, venía la revolución, se restauraba el régimen, venía de nuevo la revolución, se restauraba el régimen y finalmente ganó la revolución. Y estamos viviendo la Revolución Francesa. Lo que debería haber sido es que si hubiéramos escuchado o leído a Hegel, o Hegel se hubiera podido difundir en las masas, habríamos podido recoger lo antiguo con lo moderno, hacer esa síntesis y, y llegar a la solución, que no era el antiguo régimen, sino que era una propuesta nueva que no se llegó a plasmar. No era posible restaurar el antiguo régimen, pero sí rescatar y modernizar algunos elementos sociales virtuosos.
Mas cuando Hegel intuyó problemas de la modernidad como la alienación individual propia de la sociedad industrial, que lo trató muy bien Carlos Marx, la alienación, el individualismo moderno podía conjugarse con el comunitarismo de la antigüedad, en especial el relacionado al Estado, con una nueva síntesis lógica y política. El Estado, al ser en la teoría hegeliana espíritu objetivizado, o sea, el espíritu hecho objeto, determinaba una, porque él hablaba, Hegel hablaba de todo lo real es racional, todo lo racional es real, él hablaba de la dialéctica, de la tesis, antítesis, síntesis, hablaba de un espíritu. Yo, no, yo lo he leído y no he entendido ni jota, estos son divulgaciones que he leído, porque no, yo Hegel no lo entendí, quedé en la primera página, no pude llegar más allá. Entonces, él dice, el Estado, al ser espíritu objetivizado, determinaba una condición comunitaria fundamental en el hombre, portador también del espíritu. Claro, nosotros somos los portadores del espíritu. De esta manera, el Estado no podía depender exclusivamente de la decisión individual. En este punto hay que enfatizar que, si bien Hegel tenía una concepción metafísica del espíritu, a nivel de la conciencia social o del derecho, el espíritu hegeliano era concreto u objetivo. Era idealista, en el sentido que todo es idea, pero concretado en la parte social y del derecho era concreto. El autor lo conceptualizaba como la suma de anhelos individuales y su organización para alcanzarlos mediante una forma de gobierno. Es por eso que en el hegelianismo político la vida privada o familiar quedaba inserta en la vida comunitaria y gubernamental, superando la dicotomía entre individuo y Estado. Divulgaba ampliamente por los filósofos del contrato social. Claro, Jean-Jacques Rousseau hablaba del contrato social, una especie de contrato entre los individuos y el Estado. O sea, Hegel quiere superar esto. La vida comunitaria y la organización estatal no podían ser una opción voluntaria. Aquí está apuntando algo muy importante, que la vida comunitaria y la organización estatal no pueden ser una opción voluntaria, como dice eh, Jean-Jacques Rousseau en el contrato social. No es una cosa, eso es una falacia lo que dice. Casi todo lo que escribe Rousseau es falacia, como eso de que el hombre nace bueno y lo pervierte la sociedad. Es al revés, el hombre nace malo y la sociedad a veces lo corrige, pero cuando la sociedad funciona bien. Pero uno vive, nace de dos padres, en una familia amplia donde están los primos, los tíos, están los abuelos, están los vecinos, están entonces uno no es opción, uno vive, nace, surge en la vida comunitaria según Hegel. Por lo tanto, surge también en la organización estatal. No podía ser un contrato o acuerdo entre miembros de la sociedad civil, sino un impulso imposible de trascender y que finalmente permitiría la realización del ser humano. No podía ser un contrato o acuerdo entre miembros de la sociedad civil, sino un impulso imposible de trascender. Es decir, estamos ahí, estamos ligados y que finalmente permitiría la realización. El ser humano se realiza totalmente en comunidad. Hay experiencias de hombres que han criado en un bosque y no manejan el lenguaje, son verdaderos animales. O sea, nuestra humanidad es social. Eso está dado en experiencias particulares. Esto es el Tarzán que le habla como Tarzán. Es falso, Tarzán no habla. El Tarzán que se cría en la selva no sabe hablar, ni siquiera sabe caminar. Caminan como agachados, como animales. En esta sociedad filosofada por Hegel, la corporación era fundamental, ya que la función laboral estaba representando el anhelo económico individual y colectivo, la importancia de la corporación. Y fue la unidad popular, cuando fue la unidad popular, yo era pequeño, tenía 12 años, 13 años,
Mi padre comentaba mirando la televisión, decía, ahí están los gremios son los que se están enfrentando al comunismo. No, los gremios son los más importantes, que era el gremio de camioneros, el gremio del comercio detallista, el gremio, los colegios profesionales, todos se enfrentaron, los gremios se enfrentaron al régimen comunista de Allende y fueron los que lo derrocaron finalmente, porque el gremio militar fue el que finalmente se sumó. Este concepto de corporación no era la antigua estructura de estamentos cerrados, ni el gremio vitalicio de la Edad Media, sino una agrupación funcional voluntaria para la defensa de sus intereses. Al ser las sociedades de la época industrializadas o al menos orientadas a la economía, Hegel establecía que la representación política más obvia era aquella que encarnaba la vida económica o el mundo del trabajo. De esta manera, el ciudadano participaba todo el tiempo de la política y el orden civil y no solo en periodos electorales, como ocurre en el sistema de partidos políticos. Esto es muy importante. Es decir, al estar el gremio representado y al estar el gremio en el Estado, yo pertenezco a este gremio, estoy siempre votando y tomando decisiones gremiales, estoy ejerciendo un poder y una decisión como individuo dentro de un gremio, por lo tanto no es individualismo, sino que el gremio es el que se manifiesta y esta corporación se manifiesta permanentemente en el Estado. Por lo tanto, no es como en el ordenamiento liberal, donde uno elige un partido político que es un representante, fucking representante, que no me representa y que me traiciona, porque es ideológico, no es el interés. Entonces está ahora, lo que falta aquí es también que se represente las familias, porque está la familia y está el trabajo. Está y eso es lo que había en el antiguo régimen medieval, que también la familia estaba participando activamente. La representación corporativa, decía Hegel, permitiría que la vida pública dejara de estar en el aire, mal representada, restableciendo el vínculo entre individuo, sociedad civil y Estado. Este último, el Estado, reconocía los intereses económicos privados, dándoles voz y voto permanente en la política. El espíritu individual se mezclaba con el espíritu corporativo, posteriormente con el estatal y finalmente con el espíritu patriótico, alcanzando la ética total del individuo. Es decir, el espíritu individual se mezclaba, o sea, no existía. Ese espíritu individual estaba mezclado en el espíritu corporativo y familiar, y posteriormente con el estatal, finalmente con el espíritu patriótico, alcanzando la ética total del individuo. Es como un anticucho donde el individuo está participando en todo eso, vertebrado, de arriba abajo, de abajo arriba. Otro intelectual del corporativismo fue el alemán Otto von Guericke, jurisprudente de finales del siglo XIX. Creó el concepto de asociatividad o autoasociación tomado de la tradición corporativa medieval germana. La filosofía de la historia desarrollada por el jurista determinaba un conflicto social constante entre la autoasociación de los diferentes actores sociales, tendencia que consideró natural en el ser humano, es natural obviamente, y el centralismo gubernamental. Es tan natural que podemos ver cómo las tribus de los hutíes en este momento tienen en jaque al mundo. Son unas tribus, una tribu, son un grupo de gente que están unidos naturalmente, cohesionados en su fe islámica, y son guerreros y están tirando cohetes a los barcos que pasan el Mar Rojo. Grieke buscó en el corporativismo una síntesis entre ambas tensiones al proponer el reconocimiento jurídico de las diversas agrupaciones civiles como organismos propios de un Estado, el cual sería finalmente la gran agrupación de asociaciones.
O sea, el Estado sería finalmente una gran agrupación de asociaciones. Por su parte, y ahí mi padre, además de tener la ideología y tener el trabajo teórico, él participaba en la creación de los gremios y se especializó en los estatutos jurídicos, en la organización jurídica, en la estructuración jurídica de todos estos organismos. Y participó en la Cámara de Comercio y Turismo, en distintos gremios que le fue dando forma. Por su parte, la sociedad se compondría como una federación de asociaciones, en especial las de interés económico y productivo. Con Grierke, el concepto de autoasociación que germinaba en esa época volvía a su carácter medieval orgánico, es decir, enmarcado en la comunidad organizada dentro del Estado. Esto a diferencia de las ideas sobre comunidades productivas autónomas y desvinculadas de la comunidad nacional estatal, las cuales apuntaban a una especie de anarcosindicalismo o derechamente al anarquismo. Ahí estaba León Tolstoy, que tenía su comunidad, y hay muchos, los mismos hippies tuvieron ese tipo de comunitarismo que, que es una autoasociación, pero sin pretender gobernar toda la sociedad o constituir el Estado. La corporación o guilda gierkiana no fue parte del Estado, sino una pieza de organización social orientada a intermediar y proteger a los ciudadanos del Estado, en especial en aquella época del absolutismo monárquico. Gierke decía que las corporaciones, hay que entender que el absolutismo monárquico fue un defecto de la monarquía que respetaba todo esto. En la monarquía medieval había un respeto por todos estos organismos intermedios, los fueros de las ciudades, había un respeto por todos estos poderes intermedios y finalmente el rey fue tomando cada vez más protagonismo y se constituyó en un absolutismo monárquico y Grierke tuvo que reaccionar con eso tratando de rearmar, de resucitar ese tejido social destruido. Gierke decía que las corporaciones, en su tradición medieval, no representaban la defensa de derechos privados o la suma de individualidades, sino que eran una estructura de asociaciones enmarcadas en el derecho público comunitario, en la doctrina jurídica del Estado y de la sociedad, en una especie de conciliación entre derecho germánico y romano. La actuación corporativa era para Gierke una forma de representación política en una asamblea. El alemán llamó a este sistema político alternativo al Estado estamentario del antiguo régimen la nación de Guildas. Guildas, con G, Guildas. Gierkes es Gierke, Gierke. El corporativismo de Gierke era un freno al antiguo orden y al absolutismo que junto a la organización estamental pretendía situar a la monarquía y a la iglesia como el verdadero Estado. Entonces, por tanto, el proyecto político ideológico paralelo surgido de la mano de la izquierda ilustrada y el comunismo que despuntaba, o sea, el corporativismo entonces surgió como un proyecto político ideológico revolucionario y popular paralelo al surgido de la mano de la izquierda ilustrada y al comunismo que despuntaba en esa época. Un proyecto que evitaba el despotismo del monarca o del poder ejecutivo, como decía el alemán, pero también el despotismo del poder legislativo, propio de los asambleísmos como el surgido de la Revolución Francesa. Nosotros vivimos en este momento el despotismo prácticamente, estamos en una época parlamentaria, de hecho, de facto. El despotismo de los partidos políticos que mal representan a la ciudadanía en estas asambleas llamadas parlamentos. El guildismo de Gierke sufrió las consecuencias de la Kulturkampf. ¿Qué es lo que es la Kulturkampf?
para los que les interese, es el conflicto entre el gobierno civil y la Iglesia Católica durante el régimen de, de Bismarck. Bismarck gobernaba, estaba Guillermo II y después Guillermo I y Guillermo II, pero el que estaba gobernando era Bismarck hasta 1883. Gobernó Bismarck y tuvo un enfrentamiento con el mundo católico. ¿Por qué? Porque Bismarck, Gierke estaba en la tradición católica. Entonces eso fue un conflicto en esta Kulturkampf, Kampf como Mein Kampf. Esa es una época de la historia del imperio alemán, recién fundado. Sin embargo, sus ideas germinaron en el socialismo utópico británico de la mano de intelectuales como Friedrich William Maitland y especialmente en Francia con el sociólogo Émile Durkheim y el filósofo conocido como Saint-Simon. Para Durkheim, la corporación de raíz medieval, pero modernizada, podría revertir la anomia social, qué buena expresión, que producía la política profesional burguesa, y la atomización de la sociedad a causa de la pérdida de la estructura orgánica tradicional. Esta vez la corporación no era una entidad profesional y territorial enclaustrada en un municipio, sino que tenía la posibilidad de abarcar todo el territorio que le permitía la nueva unidad nacional. El conde de Saint-Simon unía estos conceptos y los enmarcaba en una nueva sociedad industrial, la corporación como un balance de intereses entre el nuevo empresario productor y los trabajadores para unirlos en torno a objetivos políticos. Con esta idea, los empresarios no productores, como los rentistas, quedaban marginados del sistema guildista por estar desacoplados de la nueva forma de producción industrial y la conjunción de capital y trabajo. San Simón decía que la propiedad privada, siempre entendida en referencia a los medios de producción y no a bienes materiales de subsistencia o cotidianos, se debía respetar en la medida que cumpliera esta función social. Proponía San Simón un gobierno de 3 ministros que hayan ejercido durante varios años la profesión de industriales y una cámara de industria asesora. La doctrina social de la Iglesia fue otro gran ingrediente de la síntesis de ideas tercerposicionistas de corte corporativista. Diversas encíclicas papales abordaron enérgicamente el problema social, en especial la Quadragésimo Anno de 1931, la cual se caracterizó por su orientación antiliberal y antimarxista y su propuesta de modernización del antiguo orden corporativista, gremial y municipal. Para las primeras décadas del siglo XX, ya estaba perfilada la ideología llamada democracia sindical, funcional, industrial, económica o corporativa. En esta, la corporación sustituía o complementaba al partido político de raíz burguesa, de manera que los cuerpos intermedios le daban orgánica a la estructura social presidida por el Estado, la corporación más importante del sistema. El Estado era una corporación más importante, una suma corporación. Este pluralismo de poderes era distinto al liberal y al marxista. Era más orgánico y coherente que los anteriores, pese a restarle soberanía absoluta al Estado y repartirla en un conjunto de sindicatos y corporaciones. Hay que entender que, claro, el sistema liberal es el atomizado, pero es la clase burguesa en el fondo que está administrando, el profesional burgués, como dice acá. Y el sistema marxista es la nomenclatura, los burócratas. En los dos sistemas el Estado es omnipresente y, como dice aquí, la anomia, que es muy bueno ese tema, es la desolación que causa. Estas tendencias se orientaban a, espérate, aquí se llamaba
sistema de racionalización de la democracia. Así le llamó Guillermo Izquierda Araya, tecnificación de la política o desmitificación del Estado. Estas tendencias se orientaban a terminar con la separación del Estado del resto de la sociedad y su actuación como una personalidad jurídica por sobre la comunidad, situación que favorecía al Estado de corte liberal, pero también evitaba la excesiva burocratización del Estado socialista. Por otro lado, el Estado racional o técnico era diferente al Estado decisionista del antiguo régimen, ya que su actor estaba constreñido por la orgánica de las corporaciones, si bien no era limitado en sus funciones por la desordenada política partidista de corte liberal. El Estado corporativo producía un economicismo de la política y una politización de la economía, quitándole al sistema burgués ese dualismo característico, esa fragmentación, en una síntesis más sincera que la que se le da en los países liberales. Pretendía que el dominio de la soberanía política de una nación no cayera en manos de los sectores económicos, evitando la politización de lo económico mediante la inserción de este factor en la representación y entramado político. Los intereses de los diversos rubros o corporaciones quedaban de manifiesto en las instancias de representación y no en los oscuros pasillos del financiamiento de los partidos y otras formas de penetración de intereses económicos en la vida política. Ahí está lo que llaman ahora el lobby, que son oscuros pasillos del financiamiento de los partidos y oscuros pasillos de financiamiento de grandes corporaciones, que ahora está ese término, ahora ya es negativo, corporaciones de grandes burgueses que dominan la política, porque es estas empresas corporativas, que ahora se le llama así despectivamente, son esos grandes burgueses, grandes grupos burgueses que están en conjunción, en unión, en alianza con el Estado y generan leyes oscuras que van hacia su beneficio. Esto nada que ver con esa palabra que se le ocupa el corporativismo en esa época. El corporativismo cobraría fuerza en el ambiente de desafección política francesa de principios del siglo XX. En ese periodo surgieron figuras determinantes en la historia de la tercera posición, como Sorel, Duguay, Maurice Barré, Charles Maurras. Sorel reformó el materialismo marxista incorporando contenidos vitalistas, ahí está Nietzsche, el vitalismo, heroicos y nietzscheanos, lo que se llamó nacional-sindicalismo. Con las ideas de Sorel surgió el Círculo Proudhon, posteriormente llamado Le Faisceau, el Faccio, organización que sintetizaba el socialismo y nacionalismo, contenidos científicos y racionalistas con el heroísmo y la espiritualidad. Ese embutido que se dio en el fascismo italiano y en el fascismo alemán. Y reivindicaciones populares dentro de la unidad nacional. Por su parte, el intelectual y diputado Maurice Barré creó nuevos aportes en la síntesis que llamó nacional-socialismo, la unión de las clases sociales mediante la unidad nacional y la soberanía. Tanto Sorel como Barré veían en el nacional-sindicalismo y en el nacional-socialismo ideas proudhonianas, donde la familia, el sindicato y la comuna eran los elementos articuladores de la sociedad orgánica, dejando al Estado en una segunda posición frente a esta articulación. Maurras fue el más prolífico ideológicamente. Su nacionalismo monárquico, profundamente antiliberal, fue articulado a través de su liderazgo en el partido Acción Francesa. Su monarquismo partía de principios filosóficos y racionalistas basados en el poder absoluto, entendido como poder soberano y no como capricho real. Este poder soberano debía sustentarse en instituciones sociales y corporativas que balancearan el poder nacional.
Maurras criticaba el centralismo jacobino, la unidad nacional burguesa del Estado-nación creado con la Revolución Francesa, ahogando por una descentralización del poder soberano por medio de los cuerpos intermedios. Sorel, quien adscribió a la acción francesa, aportó contenidos sindicalistas a esta idea. El solidarismo jurídico de León Duguay, en tanto, planteaba que el Estado era una corporación más que una sociedad orgánica, una entidad importante y coordinadora del entramado autoorganizado de cuerpos intermedios. Me cansé. Bendiciones. Viva Cristo.